Durante los últimos días de junio de 1714, la lluvia azotó la joven Ciudad de México. El valle se anegaba y era la primera inundación sufrida en el siglo XVIII. El 1 de julio de ese mismo año, se cumplían 12 días de tormentas que pusieron a su máxima capacidad los ríos de la ciudad. Solo estaban a salvo algunos sitios como el Centro, Palacio Nacional y la Catedral. El virrey Duque de Linares solicitó al corregidor Núñez de Villavicencio le informara de la situación con la finalidad de valorar el peligro existente. Corregidor, quiero conocer las políticas de defensa aplicadas, así como concretar las nuevas actuaciones ante la catástrofe. El corregidor Núñez de Villavicencio era el encargado del mantenimiento del sistema hidráulico y al mismo tiempo cabeza de la Junta de Policía. Así que remitió al alarife mayor de la ciudad para que ejecutara las acciones necesarias, evacuar el agua y solucionar el problema. El corregidor Núñez de Villavicencio partió con un grupo formado por el alarife mayor y maestros de arquitectura, con la misión de disminuir el caudal de los ríos mediante la apertura de portillos que permitieran el flujo del agua a las tierras adyacentes a las represas. En 2014, la historiadora Nuria Salazar contactó a la doctora Katia Perdigón para hacer el diagnóstico de la escultura Nuestra Señora de los Dolores, que sufría deterioro por varias causas. Teníamos 5 años esperándola. Las religiosas estaban esperando que entrara la pieza 5 años. El 14 de enero del 2019, la escultura llegó a las instalaciones de la Coordinación Nacional de Conservación para su tratamiento. Aunque sea una imagen, es la representación de nuestra madre. Sí se siente feo, digo, pues es una separación. Y pues siento algo que digo, bueno, pues como tristeza, ¿no? Dentro de mí, como que digo, voy a regresar a casa, ya no va a estar al convento, ¿no? Entonces, pero sé que va a estar bien. Una de las primeras cosas que notaron los restauradores fue la incongruencia iconográfica de la Virgen con la litografía del siglo XVIII, ya que siendo una Virgen dolorosa, estaba vestida de azul como concepcionista. Una de las hermanas encargada, digamos, de la imagen, la vestía de la Inmaculada Concepción, entonces la vestía de blanco y azul. Hay un cambio de advocación, incluso en las imágenes, por razones que de momento no podemos como conocer, pero que sí hay como este tipo de cambios, ¿no? Es que ahora hay que vestirla de dolorosa. Entonces, pues dijimos, pues sí estaría bien, pues es una imagen dolorosa. Pero sí, cuando la vestimos también hubo comentarios pro y contra, ¿no? Porque decían, no, pero pues es que la hemos conocido así blanco y azul. Y otros decían, no, pues sí está muy bien, se ve bien de negro, qué bueno, y es dolorosa, ¿no? El proceso de intervención inició con un registro fotográfico. Tenía una cabellera roja, pestañas grandes y chapas en las mejillas. Este tipo de imágenes se les conoce como de candelero. Están diseñadas para ser completadas con la indumentaria. Son esculturas formadas por cabeza, tronco, brazos y manos. La parte inferior del cuerpo se simplifica porque queda oculta con la ropa. Tiene su antecedente en el barroco español, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Para observar los daños sufridos por la escultura a través del tiempo, se le realizó un estudio de luz ultravioleta. Se descubrieron daños en la pieza. Nuestra Señora de las Aguas es una obra hecha de materiales de origen mixto. Tiene elementos tanto orgánicos como inorgánicos. Esto repercutió en su conservación. La perforación de aquí se coloca la daga. Estos pequeños como rayitas o rayones son para colocar milagritos. Todo este daño que se ve aquí es por eso. Estas telas no son originales. Cuando se vayan eliminando vamos a encontrar seguramente el original. En algún momento, como ya vimos en las imágenes de luz UV, se les cayó, entonces tuvieron que repintarla toda la parte de enfrente
como se ven en las imágenes, tiene como un gran raspón, unos grandes faltantes y por eso tiene encima todo este repinte. La inundación expuso la falta de mantenimiento en el sistema hidráulico por parte del corregidor y las complicaciones se multiplicaban en terrenos cercanos a la ciudad. La población de Nuestra Señora de Guadalupe al noreste se encuentra anegada. El río se está desbordando. El centro de la ciudad puede ser la siguiente víctima. El agua avanza con fuerza por diversos flancos. Distribuyan las tareas entre los capitulares en las zonas proclives a la inundación. Se decide entonces encargar a los regidores cada uno de sus lugares que van a solucionar. Los barrios de la Ciudad de México estaban varios anegados. Otra parte importante, dicen, cuidar las compuertas, que todavía estaba gran parte de los lagos en este entonces. Estarlas revisando para que no lleguen las inundaciones al centro de la ciudad. Pedro Jiménez y Julio del Castillo fueron encargados de los ejidos y parajes del pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe. Todos los comisionados fueron apoyados con maestros de arquitectura. Los gastos se cubrieron con los impuestos de las carnicerías para obras públicas, que en ese tiempo a cada real de carne se quitaban 2 onzas. El siguiente paso en el proceso de restauración fue tomar muestras de los materiales para conocer su composición, obtener los colores originales y las capas de pintura. Se tomaron muestras del vestido, de la encarnación de las manos y el rostro, la perforación de la daga, los brazos, la cabeza y los labios. Una vez seleccionadas las muestras de la escultura, en este caso fueron 8, se fotografiaron por medio de un microscopio estereoscópico. Voy a seleccionar posiblemente este fragmento para poder montarlo en corte transversal. La escultura, bueno, la madera, luego la base de preparación y luego la policromía. Entonces lo que queremos saber es de qué está hecha esa policromía, ese color que estamos viendo ahí. Esto definió qué muestras eran las mejores para el montaje. Procedimos a poner resina en este molde. En el centro es donde vamos a colocar la muestra y esto va depositado en este molde. Rellenas con resina, una resina epóxica o acrílica, y lo que obtenemos son como encapsulados, donde está ya la muestra, está con la información, tiene una etiqueta de a qué obra pertenece, el año en el que se está trabajando, alguna clave. Cuando la resina endureció, Víctor la pulió en una máquina que utiliza lijas de diferentes calibres. Utilizamos este equipo que es la pulidora, agua como lubricante, colocamos la muestra, siempre empezamos a pulir por la parte de abajo, todo esto tiene que ser eliminado. Este proceso sirve para exponer la muestra y fotografiar los diferentes estratos en el microscopio óptico. Vemos la muestra que está expuesta y ahora la llevamos al microscopio óptico, donde vamos a obtener toda la información de ese fragmento de muestra. Es así como lo vemos en corte transversal. Entonces vemos que tiene una base de preparación, una capa azul. Ahí encima de esta capa azul hay otra capita. Aquí ya empezamos a tomar más a detalle. Ahí estamos a 20x. Esta capa azul no está hasta la superficie. Hay como una capa negra que la cubre. Quiero ver, ahorita voy a hacer un acercamiento. Tenemos una serie de partículas muy diminutas. La matriz en general es blanca, pero lo que le da el color azul son esos puntitos que aquí están. Estos puntitos. Y efectivamente tenemos arriba otra capa. Se tomó de esta sección del brazo. Tenemos la base de preparación que está adherida a la madera. Luego viene esta capa azul, que es más blanca, con una mezcla de partículas azules que habría que ver de qué son esas azules. Y encima tenemos una capa, puede ser negra, puede ser azul, de como lo veíamos al inicio, ahora está aumentado 500 veces el tamaño de esta sección. A veces los pintores o los mismos
escultores tienen una intención, no solamente es de mezclar y ahí lo pones, sabían cómo manejar los pigmentos, ¿no? Y a veces es como la firma del propio autor también, o de la escuela a la que pertenece. Entonces esto ya lo saben mejor los restauradores, ¿no? Ellos que se dedican a iconografía o toda esta parte de la historia. Esa es una de las finalidades. Este tipo de escultura ligera se le llama vírgenes de candelero y es muy posible que esta virgen saliera en procesión, porque también tenemos otro elemento importante que son estas agarraderas. Tiene 3 áreas de sujeción, los laterales y una posterior. Bastantes tanto de capa pictórica, base de preparación, que dejan expuesto lo que es la madera de base. Puede ver las capas de tela que pusieron después. Tiene otros daños estructurales que no sabemos hasta dónde penetró la grieta, la profundidad, hasta que se tomen las radiografías. Se ve que la parte de los antebrazos, aquí se ven las uniones y la articulación de las muñecas con el antebrazo, pero esta parte del tronco, los hombros, no se ve ningún perno ni clavo que los una, y sí parecería que es la misma talla el tronco junto con esta parte de los hombros. Una primera revisión con las placas nos enseñó algunos elementos que no correspondían originalmente a la pieza. Por ejemplo, radiodensidad distinta en la zona de los lóbulos de las orejas. Después, cuando eliminamos el repinte, observamos que era esta plastina epóxica que lo colocaron a finales del siglo pasado, lo mismo que en la zona de la nuca, aquí en la zona posterior. En la madera se ve baja, sobre todo en la parte donde está el vestido, y en las manos, por ejemplo, se ve más blanca, porque sí que tiene una radiodensidad más alta. Puede ser posible que hayan utilizado plomo, blanco de plomo en las manos, y en el rostro también se observa más blanca en relación con las demás partes de la pieza. Se pueden observar clavos con los que unen el vestido a la madera, estos soportes de madera. También aquí, se observa otra densidad distinta, mucho más brillosa, que correspondería a los metales, que son los tornillos, donde se sujeta actualmente el resplandor. Hay una parte que me da mucha atención, hay una cavidad que atraviesa la cabeza. Ya en conjunto con los restauradores que a cargo de la pieza, pues se va a hacer un diagnóstico en conjunto, y esto ayuda a los restauradores a poder tomar decisiones de cómo intervenir la obra. También veíamos en la escultura con una especie como de grieta en la zona superior de la cabeza, un corte muy recto, que esto nos sugiere que en algún momento tuvo una placa y que después se eliminaron, porque pues ya no tiene la misma densidad que los metales que tienen como los tornillos o las tuercas. Con la toma de radiografías surgieron más dudas y se decidió hacer una tomografía a la pieza en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. En la tomografía se pudo ver que las uniones son a hueso, es decir, no hay ninguna estructura de sujeción. Logramos ver y que las grietas no eran demasiado profundas. Se advirtió que en algún momento el brazo izquierdo tuvo una ruptura en la zona de unión con el antebrazo, por lo que hicieron una segunda perforación. Esto cambió la posición original. Se observó una oquedad que había desde la nuca hasta la cintura. Se trataba de la separación de los 2 bloques de madera que constituyen la talla. La zona del Río de los Remedios estaba anegada. El agua superó el camino que venía del pueblo de Cuautitlán hasta el santuario de la Virgen de Guadalupe. A este flujo se unió otro que se desbordó e introdujo en la localidad, en la casa del cura y el mesón. El puente de la calzada de Guadalupe, cercano a la fusión de ambos ríos, rebasaba la capacidad. La corriente penetró por ambos lados hasta la plaza del santuario y rodeó el cementerio. Esa misma noche,
una mulata que vivía en el convento de Jesús María limpiaba el coro bajo, sitio donde se encontraba la Virgen. Se percató que el vestido de la Virgen de los Dolores estaba mojado. Revisó el lugar y aunque había ventanas, todo estaba seco. No había agua en el piso en ningún lado, solamente lo que escurría del vestido. Tampoco existían goteras y no había ningún origen de agua en el lugar. Entonces corrió a dar aviso. Todas las personas tienen una devoción muy particular a cada una de estas imágenes. Le entregan o le depositan no solamente un sentido de amor, ¿no?, sino también depositan sus creencias, sus saberes, en donde también le dan un sentido mucho más, que va más allá del sentido abstracto de la pieza y les da un sentido de amor hacia ellas. Una vez determinado el estado de la escultura, se inició la limpieza superficial con brochas y brochuelos. Se eliminaron elementos que tapaban el candelero, se retiró el enlienzado de tela sintética tipo tapiz, lo que dejó expuesto un parche de piel café oscuro que estaba adherido a la tela de damasco brocatel. Tanto la tela como la piel se eliminaron por métodos mecánicos. Lo primero fue desarmar todos los materiales y analizar el deterioro particular en cada uno de ellos. En el cuero, pues, había una pérdida importante. Incluso en algún momento se valoró conservar o eliminar la parte de la base. Como era parte del milagro de la Virgen de las Aguas, se consideró importante que se conservara. Aquí vienen las estructuras de madera, ¿no? Y sobre estas estructuras de madera, la parte inferior, que es una especie de cono, está forrado por la piel. Y la base tiene otro fragmento de piel, la cual se adhiere a la parte superior del cono. Por esto tiene estos dobleces. Y estas manchas son fuentes de humedad. Se separó el torso del sistema de candelero para trabajar los elementos por separado. Esta es la parte de lo que se designa como el candelero, o la parte inferior de lo que es la estructura de la base. Lo que se hizo primero fue quitar lo que es la parte del torso, y en su lugar se le puso este elemento de madera para que no trabajen los largueros y estructuralmente no se mueva. Con hisopo impregnado en gasolina y un leve devastado con bisturí, se eliminaron manchas de cera esparcidas en cabeza y manos. Lo que estamos haciendo es eliminar los repintes que le han cambiado la estética original de la Virgen, y vamos a bajar al tono original. El barniz sucio, el repinte del rostro y las manos se quitaron con gel de alcohol bencílico acetona, por método de hisopo rodado, y los residuos se eliminaron con gasolina blanca. Del repinte, que era un repinte base aceite, pues que le quita toda la originalidad a la pieza, que pierde forma porque el repinte es muy plano, y al quitar ese repinte se le recupera el color original, pues ahora sí que antiguo, de la pieza. Corrimos afortunadamente con la suerte de que en esa transformación que le hicieron en el siglo XX fue solamente grandes repintes y no rasparon el rostro. Eso nos ayudó muchísimo a recuperar el rostro original de la Virgen. Gracias a la iconografía proporcionada por las historiadoras, se pudo concluir que las lágrimas no eran originales. Eran de pasta según lo observado en la fase de limpieza y eliminación de repintes. Observamos que eran las lágrimas mucho más pequeñas. Cumplen una función importante en la historia de la Virgen María, ya que representan el sufrimiento y el dolor que tuvo con la muerte de su hijo al ser crucificado. Las personas le arrancaban las lágrimas. La Madre Angélica, ella era la responsable, y entonces ella se las iba haciendo. Y lo que observábamos es que le llegaron a robar las lágrimas a la Virgen, ¿no?
robar las lágrimas lo hacían no con un sentido vandálico, por así decirlo, sino porque ese elemento de la lágrima, que puede ser un elemento de acrílico sin mayor valor, estando en la Virgen ya cobra un sentido muchísimo más importante, ¿no? Y el robar una lágrima es una forma también de sentir a la Virgen dentro de sus vidas. Se pudo apreciar en las radiografías que abajo de los repintes había huellas de la disposición de las lágrimas originales. Gracias a la radiografía logramos localizar los lugares exactos, así que eso nos apoyó en el momento de hacer la eliminación de elementos que no eran originarios. Su advocación es dolorosa. Entonces, lograr encontrar dónde eran las lágrimas originales, eso nos ayudó, porque la Virgen, además de portar la espada, tiene un resplandor. La aureola es de una hoja metálica con un recubrimiento dorado. Se fija a la escultura mediante una pestaña que tiene un orificio para que se atornille a la cabeza de la Virgen. En el elemento de sujeción se encuentran 2 grabados. El primero de ellos es la marca de la Casa de la Moneda de México. El segundo es la marca del orfebre con las letras STON. La lámina de plata cobre fue dorada inicialmente mediante un dorado al fuego o amalgama. Este método de dorado fue común en el siglo XVIII y buena parte del XIX. La daga del pecho fue elaborada en forja. Es una Virgen que está representando un momento muy específico de dolor en términos de la pérdida de Jesucristo, ¿no? Por ello la representación, incluso la daga tiene ese simbolismo, es el dolor, el sufrimiento que tuvo la Virgen. Para esos momentos, las hermanas de Jesús María visitaron a su madre protectora. Entre los aspectos que han sobresalido y que nos han llamado mucho la atención es que es vista como una madre, como una protectora, pero además, en algunos casos, ella es la responsable de hacer el llamado, la vida del convento. Muchas de ellas pasan por periodos de transición antes de enclaustrarse o de encomendarse a este tipo de vida, y usualmente es ella quien las llama, quien les dice que esto es para ellas. Porque es una orden que básicamente, desde que se aparece en el imaginario cultural de quienes en Toledo fundan la Casa Madre, pues están pensando en que sus hijas reciban una educación. O sea, es para la corte, es para un nivel social, digamos, alto, y se piensa que sean chicas educadas y después puedan salir de la clausura para casarse. Nuestra Señora de las Aguas, de aquí de la Ciudad de México, que presentaba una problemática particular. Tenía una complejidad de materiales en una sola pieza, y a la vez estos materiales, al estar en contacto entre ellos mismos, presentaban diferentes tipos de deterioro. Que tiene en 3 de los bastidores, que son unas asas de metal, a la vez están deteniendo tanto la piel como el textil original que tenían. Y los clavos también que tienen en estas asas están doblados por el interior. Entonces, para poderlo sacar, tenemos que desdoblar el clavo. Pudimos encontrar justamente como en los materiales de composición, desde la madera, metales, el cuero, se tuvieron que desmontar para trabajarlos y atender cada una de las problemáticas por separado, que fue una de las características particulares en este caso de intervención. El desmontaje tenía que hacerse con una secuencia lógica de pasos, para que a la hora del rearmado el proceso fuera a la inversa. La madera de la base tenía daño estructural. Había sufrido ataque gilófago por polillas. Se encontraron restos de organismos en las perforaciones circulares. Las 2 secciones de cuero, de color amarillento, presentaban manchas de humedad sobre todo en la zona inferior y huellas de lo que fue un ataque por hongos. Sobre el textil estaban las asas metálicas. Los clavos estaban insertos en todos los materiales, siendo la sujeción principal y proporcionando soporte al bastidor. La piel tenía perforaciones con daños de óxido en las zonas donde se ubican los herrajes.
La complejidad en el bastidor era cómo desmontarlos, y lo que observamos fue que los clavos que estaban sustentando estos materiales estaban doblados por el interior. Entonces fue como un reto pues que tuvimos que estarlo como resolviendo conforme íbamos avanzando. Mientras se pensaba cómo se removerían los clavos, seguían limpiando los repintes con la intención de encontrar la policromía original. Una vez que se logró retirar todos los clavos, ahora sí que gradualmente se iban retirando los materiales. Se retiró una tela que tenía en la zona del candelero. Resultó ser un textil del siglo XX. Previo a iniciar el desmontaje de cada pieza, se identificaron y se colocaron etiquetas a cada elemento. Lo que decidimos fue primero separar la tapa de la base, pero no podíamos dejarla solamente así, sino que también se tuvo que hacer otro soporte con madera, con triplay, simplemente como para poder realizar este proceso. Y entonces decidimos que en ese soporte de madera de la base, al ser un espacio más grande, se le hizo una especie de ventana. Lo que se hizo fue diseñar esta estructura en madera, que lo que permitió fue que la estructura del bastidor quedara en el mismo sitio para que la piel y el textil no se deformaran, y eso nos permitiera desprenderlos en un segundo momento. Ahorita, actualmente, la base se está fumigando y esta estructura la dejamos con esta abertura, lo que nos permitió también al interior desdoblar los clavos de los bastidores, que esos estaban uniendo tanto la piel como el textil, y estos elementos que son las asas metálicas, que tenían los clavos de metal. Se diseñó con dos finalidades. La primera, para mantener los largueros del bastidor en su posición, y segunda, con una ventana amplia para manipular los metales al interior. Desde la zona inferior del bastidor se accedió para enderezar los clavos que sujetaban las asas. El cuero primero se separó, eran 3 partes de cuero, que era la base, que consistía en el perímetro de la misma base de madera, y pestañas que sujetaban a su vez al cuero del faldón. Las otras 2 secciones del cuero eran la parte de frente y la parte de atrás del faldón. Se desarmaron los largueros y la base. En el caso de la base, se le quitó el adhesivo para despegarla de la base. Ese adhesivo se quitó de manera mecánica, y en algunas zonas donde estaba demasiado adherido se utilizaba hisopo con un poquito de humedad, y así se fue despegando poco a poquito. Hace aproximadamente 2 semanas, para evitar pérdidas y también para controlar la humedad, porque afectaba tanto al cuero como a la base de madera. Entonces, para ir evitando eso, se tomó su tiempo. Lo primero que se le hizo a la madera pues, fue fumigarla, porque presentaba ataque de insectos xilófagos. También se fumigaron los largueros del bastidor mediante inyección en las galerías. Posteriormente se realizó la consolidación de la madera. El producto se aplicó con jeringa. Es muy tardado, pero muy importante en este caso para conservar el material. Y sí fue, pues digo, alrededor de un mes de trabajo, porque esto es como un proceso que implica aplicar el material, que penetre bien y dejarlo secar. Y se tiene que volver a repetir el proceso. Y hay que estarlo haciendo por zonas específicas hasta completar toda la parte pues, de la base, que fue como la que implicó más tiempo de trabajo. En algún momento se valoró eliminar la parte de la base. Como era parte del milagro de la Virgen de las Aguas, se consideró importante que se conservara. Ya que estaba estable la base, se estuvieron trabajando los largueros, que igual se fumigaron. Los largueros y la base estaban forrados de piel muy delgada. No solamente estaba manchada por la humedad, estaba excesivamente reseca. En esos días había temperaturas altas en la Ciudad de México.
Eso hizo que el tratamiento se retrasara y se decidió cambiar de estrategia. Fue un proceso largo. Era importante rescatarlos, ya que son los originales y tienen valor histórico. ¡Madre! Ha sucedido algo extraordinario. La Virgen tiene mojadas sus vestiduras y manchadas de lodo sin que hubiera razón para ello. ¿Qué dices? Vamos a ver. No hay lugar por donde se haya filtrado el agua. No veo sitio por donde se pudiera mojar. Las ventanas, la puerta están alejadas de la Virgen. ¿Madre? Dígame, hermana Juana Teresa de San José. Si embebemos la parte alta del vestido de la Virgen para ver si permanece húmedo. Hagámoslo. Empaparon la parte superior de la escultura y esperaron 4 horas. La parte que mojaron se secó, pero la parte baja del vestido permanecía húmeda. Hermana, atienda, por favor. Usted disculpe, hermana. Buscamos una virgen que vimos caminar en el agua. Ella nos salvó. Movió el dique y el agua se liberó. Nadie sabe en otros templos. Solo falta preguntar aquí. La vimos varios. ¿Cómo andaba en el agua? La hermana, sorprendida, platica a la Madre Superiora y a las demás monjas lo que le han dicho los indígenas. Todas se ponen de rodillas y rezan. Es un milagro. Todos los conventos, todas las órdenes religiosas traen sus vírgenes por las cuales tienen cierta predilección, tienen cierta devoción particular. Y es así como llegamos a Nuestra Señora de las Aguas, que en realidad es una Virgen dolorosa. Es esta Madre de Jesús que representa el dolor de la madre al ver a su hijo crucificado. Y en un convento se adora, se tiene ahí, se le tiene cierta devoción, cierto afecto por las hermanas, pero también está muy arraigado en el pueblo creyente el que a ella se puede acudir para pedir cosas, para que Dios nos haga favores. Y por eso tenemos tanta devoción hacia las vírgenes. Y de ahí surge esta cuestión de la inundación, en donde se pide frecuentemente, pero en donde encuentran un día que el manto el faldón de la Virgen está mojado. Con la tomografía, los restauradores sabían cómo estaban los daños y descubrieron que la posición de uno de los brazos estaba modificada. Se podía ver que se rompió el codo y había sido reparado. En algún momento se cayó, ¿no? Y creemos que a partir de esa caída, pues yo creo que intentaron arreglarle parte del pecho y creemos que también fue cuando se le rompió un fragmento de madera donde se ubica la espada. Había rezanes de pasta epóxica. Se retiraron para reparar los daños. A la oreja izquierda se le colocó un injerto en la parte del lóbulo. Los faltantes de madera en la escultura se repusieron con añadidos. En el hombro izquierdo se colocaron 2 injertos de madera de cedro unidas con cola fría. Se trabajaron las grietas y se arregló el agujero donde entra la daga. Se reubicó el ensamble original de la mano izquierda que sufrió ruptura. Otros elementos que se intervinieron fueron las asas, las armellas, los clavos y tachuelas de la escultura. Previo al desmontaje de cada uno de estos elementos, se realizó la identificación. Bueno, estos son los elementos metálicos que tenemos que estaban uniendo los diferentes elementos de la escultura, desde la madera, la piel y el textil. Entonces, pues prácticamente se tuvieron que desprender previo al desmontaje de los otros elementos, y pues aquí tenemos básicamente todos los ejemplos. Encontramos clavos de diferentes tipos, los cuales están hechos de hierro forjado. Ahora sí que una gran cantidad de tamaños, algunos muy pequeños, tipo tachuelas, otros un poco más grandes, y algunas armellas, que esas estaban en los largueros. Se enderezaron los clavos extraídos y se les eliminó la corrosión. Durante el proceso se utilizó bisturí y cepillo de latón.
La cabeza dice mucho. ¿No, verdad? ¿Pero entonces qué quieres? ¿Una cabeza con cuerpo? Sí, estamos viendo. A ver. Respecto a los herrajes asociados a la estructura de madera de la imagen, se pueden encontrar clavos de lámina, que por la forma de la cabeza realizada a máquina, podrían datar de entre 1820 a 1880. Esta semana terminamos, o sea, ya la semana que entra ya podría terminar. La Virgen de las Aguas, bueno, pues tenía asociada una serie de elementos metálicos, en concreto una corona de potencias, un puñal, una daga, pues es una Virgen dolorosa, y luego en el bastimento de madera pues tiene una serie de objetos de hierro, como pueden ser clavos, argollas, que también, bueno, pues investigamos. No se suele trabajar con una técnica nada más porque pues, cada una tiene sus ventajas y sus limitaciones. En el caso del microscopio electrónico de barrido que tenemos atrás, por ejemplo, una de las limitaciones que tiene es que no se pueden detectar elementos ligeros, como pueden ser el carbono. El microscopio electrónico de barrido, lo que su nombre lo indica, es un microscopio con el que no utilizamos la luz para ver las muestras, sino utilizamos electrones. Los electrones, al viajar a una velocidad, tienen una longitud de onda muy pequeña y eso se aprovecha para poder ver muestras de nanómetros. Vemos las muestras y también hacemos análisis elemental. Podemos saber qué elementos químicos está compuesto la muestra. La gran ventaja que tienes es que aparte de la observación tú puedes hacer análisis que pueden ser puntuales, pueden ser a lo largo de una línea o pueden ser lo que se llaman mapeos, que es de un área. Entonces puedes ubicar muy bien qué elementos químicos están en una determinada zona. Bueno, esa es parte de la lámina de las potencias. Como decía antes, lo que estamos viendo no es realmente una imagen como tal. O sea, ahí digo que no es una imagen como tal por los colores que estamos viendo. Realmente funciona más bien como una radiografía, entonces cuanto más denso es el metal o lo que estemos viendo, se ve de un color más brillante, más blanco, y cuanto menos denso, menos pesa, pues se ve más negro. La capa que observamos en la parte de afuera, que como se ve es bastante brillante. Bueno, eso es oro, es el dorado por amalgama o dorado al fuego, como comentaba antes. De hecho, es bastante característica porque, como puedes ver, tiene también un aspecto bastante poroso al evaporarse el mercurio. En el lateral izquierdo se puede ver que ahí penetró el dorado porque, bueno, ahí aparece una fractura que es por un corte por cizallado. Entonces ese corte ya estaba antes de dorar. Toda esta parte de acá sería la lámina en sí, que vemos que todo esto que está bandeado pues es de la estructura de la aleación de cobre-plata. Ahí nos está identificando la plata, el cobre y el oro. Vamos a acercarnos un poco más, pues de dentro a afuera. Esto sería la capa de difusión. La mayoría de los metales originales fueron reutilizados. Algunos clavos habían perdido una sección mínima de la punta, entonces se les realizó un afilado con lija para su colocación. Después de eliminar la corrosión, se estabilizaron los metales y al final se colocó una capa de protección para dejarlos estables. A mí en lo particular me tocó trabajar el textil y el cuero. Lo primero fue desarmar todos los materiales y analizar el deterioro particular en cada uno de ellos. En el cuero pues había una pérdida importante. Esta es la piel que está pegada a la base original. Se separó para que se trabaje
Se hagan los injertos, se haga la limpieza y se vuelva a colocar después a la base original, que se está fumigando ahorita. Después se volverá a recolocar, entonces se trabaja en cada uno de los elementos por separado. Se realizó una limpieza mixta para eliminar restos de adhesivo en el cuero. Se usó alcohol y bisturí. Lo siguiente que se hizo en el cuero fue empezar a trabajar los parches o las reposiciones. El más grande o importante fue el de la parte del frente, que tenía una pérdida muy grande. Y esa parte es una parte importante de la Virgen porque es donde está la evidencia del milagro. Entonces era importante darle atención. Para corregir los faltantes, se utilizó un nuevo cuero. Para las secciones faltantes de gran tamaño, se realizaron plantillas. Debido a que era de un espesor mayor al original, se practicó un desvirado de los tramos a utilizar. La manera en que se trabajó fue haciendo reposiciones o parches. Fue en la parte del faldón. Se trabajó de dos maneras, con adhesivo y con costura. El textil se trabajó por separado. Se colocó un gran injerto de tela. La tela se tiñó al tono del fondo original. Y por consolidación de método de costura, se hizo el tratamiento de la conservación del textil. La Virgen tiene en su haber un vestido que es con el que se cuenta que ocurrió el milagro. Y este vestido es un color rosado, pero no está entero. No es óptimo maniobrarlo mucho porque la pieza, es decir, el textil, está conservado y restaurado, pero ya no tiene esa flexibilidad como para que se vuelva a vestir la Virgen. Si bien es una congregación que no tiene mucho presupuesto, han logrado hacer de esta pieza una pieza única de su templo y aun que la tienen separada y la tienen resguardada, hemos encontrado que le mantienen los trajes lo mejor posible. Las monjas confeccionaron el fondo al estilo antiguo. Lo llevaron para probárselo a la escultura con el hueco para la daga, como era originalmente. Sobre el fondo se le colocaría el vestido de finales del siglo XVIII. Usualmente, estas imágenes tienen diferentes vestuarios. A la manera antigua se le coloca un fondo, un vestido, el manto y en ocasiones un velo. Además llevaba una peluca y pestañas. Así se decidió volver a poner las pestañas pintadas y hacer una peluca. Esto es un molde de papel para que a partir de esto se haga la peluca. Aquí mandan las medidas, se dice qué color y todo lleva varios soportes donde se pone o una corona o un resplandor. El paso que sigue para tener esta imagen es sacarle unas medidas más exactas en relación a su cabeza, marcando exactamente dónde están los clavos que aquí nos marcaron en la foto. Entonces, aquí ya tenemos con más exactitud la circunferencia, el largo y el ancho de la cabeza. El molde que nos va a hacer a la forma de la cabeza, que sería esta muñeca, esta cabeza. Aquí ya la habíamos marcado. Aquí ya está uno de los centros del clavo y aquí igual el otro. Entonces sacamos un molde. Se pasa a la tela, pasado a máquina y nos da esto. Ponerlo para que nos vaya dando lo que se requiere. Se hace por etapas para que no quede plisado, tantos pliegues. Porque entonces si queda tantos pliegues ya no se horma y entonces ya hay que estar cose. Mi papá lo hacía
mi tío abuelo lo hacía, 2 tíos lo hacían, se trabajaba para el cine, para el teatro, pues mis hermanos lo hacen, sí, y yo nosotros seguimos haciéndolo. Lo hacemos todo a mano, porque siempre consideramos que es como mejor funciona, ¿sí? Actualmente se hace mucho a máquina, de forma industrial. Se le va marcando para tener una idea de cuántas tiras hay que hacer. Siempre hay personas que donan el material, ¿no? Se cortan el pelo, son mandas son personas que quieren quedar bien con el santo. ¿Ya ves cómo va a quedar? Mira, ahí va. El proceso que estoy haciendo es el resane. Digamos que estamos muy cerca a que se termine la restauración y pasar a lo que se define como arreglar la estética, ¿no? Y dar una lectura visual mucho más completa una vez que ya fue trabajado materialmente la pieza. Después de este resane se afina y se prepara para recibir la reintegración cromática. Después de todos esos procesos de restauración, continuó el resane para terminar con una reintegración de color. A mí me tocó el proceso de integración cromática sobre los faltantes que tenía la pieza. Al ser una virgen de candelabro, solamente el faltante de color era de la parte del dorso hacia arriba, y me tocó reintegrar lo que es la encarnación de la cara, la encarnación de las manos y lo que es la pijama azul. No invadimos original ni repintamos la pieza. Ocupamos pinturas al barniz y estas pinturas al barniz las colocamos a través de un solvente de Gilol, a través de puntillismo o mini manchas chiquititas para darle el tono original que tenía la pieza en la antigüedad. Para recuperar su belleza antigua ponemos el color que ella tiene al lado. De esta forma como que vayan vibrando los colores desde abajo y alejándonos, ya se ve la masa de color más pareja y si uno se acerca a la pieza se lee perfectamente dónde está la intervención de color por estos mini puntos que nosotros ponemos. La intervención es muy local sobre las pérdidas de color que tenga la pieza o sobre el resane que tenga la pieza. Pues fue como 2 meses. Más me tardé más en el color azul que tiene la pijama que en la encarnación. El suceso llegó a oídos del obispo Carlos Bermúdez de Castro y mandó al licenciado Guzmán a investigar el acontecimiento, el cual declaró que el vestido de la Santísima Virgen de los Dolores patentemente estaba sucio de lodo y agua enlodada. El provisor junto con un notario analizan, ven que las ventanas por ahí no puede entrar agua, por la puerta tampoco, entonces ven que no hay razón, tampoco hay escurrimientos por el techo, entonces ven que no hay razón para que estuviera mojada las vestiduras de la Virgen. Para determinar que fuera un milagro, se entrevistó a las que estuvieron presentes, varias religiosas. Una decía que otra madre pudo lavar el vestido y por eso estaba mojado, pero se investigó y nadie lo lavó. Otra pensó que algún animal pudo orinarse en el vestido, pero lo olieron y tampoco fue así. Después de analizar las declaraciones de los testigos, el licenciado Guzmán declaró el hecho como milagroso. Entonces el obispo Carlos Bermúdez de Castro pidió que se publicara el milagro. El 6 de julio, las hermanas sacaron la imagen del coro bajo a la iglesia para celebrar una misa a la cual asistió mucha gente. Desde entonces, se le conoce a esta imagen de la Virgen de los Dolores como la Señora de las Aguas. Yo que llegué aquí a este monasterio hace 20 años y conocí un poco la historia, sí le tengo la devoción y el cariño.
Yo he ido aprendiendo a querer a la Virgen. La vocación a las aguas también decía, bueno, es bonito. Lo importante es que se ve cómo se van mezclando mitos, creencias y se va desarrollando el culto a la Virgen. Finalmente también otra cosa importante es de que en el siglo XVIII, cuando fue el suceso del milagro, hay que tener en cuenta que es una sociedad muy religiosa, muy creyente. Es un momento en que se dan muchos milagros, hay apariciones. Una vez que ocurre el milagro, pues la imagen sale al templo y ya la devoción se expande. Es una imagen importante no solo para la comunidad, sino para la ciudad, porque defiende de las inundaciones finalmente, ¿no? Es un poco también como el papel que han tenido en otros lugares los santuarios de la Virgen de los Remedios y Guadalupe. Llama mucho la atención cómo al final sigue siendo la protectora. El milagro, los milagros que la rodean, en este caso el milagro del dique y de detener la inundación, en el trasfondo es protección hacia sus devotos, hacia sus hijos. Y de ahí va a surgir esta devoción entre toda la zona en agradecerle a la Virgen por el favor recibido, pero también como todas las personas que viven alrededor acuden a ella frecuentemente para pedirles algún milagro, para pedirle algún favor. No es la Virgen de Guadalupe, que sería la imagen más importante dentro de las vírgenes. Sí es una virgen que ha tenido milagros porque logró detener un dique. Imaginar que ese tipo de acciones las pudo haber hecho la Virgen de las Aguas, por eso el nombre, cobra una importancia dentro de su grupo cercano. Este tiempo que se fue a la restauración fue realmente maravilloso porque tuve la oportunidad de estar cerca, ir viendo cómo era el trabajo, el proceso, que le llevaban al hospital. Y a mí mi fe me hace sentir a una persona viva, ¿no? Yo sé que es una imagen, pero mi fe como católica y como religiosa era impresionante. En mi punto de vista tiene un rostro más vivo, más expresivo, más, bueno, sí, limpio, ¿no? Pero en cuestión de expresión es maravilloso. Es un punto donde los poderes simbólicos cobran gran importancia. Uno podría ver cenizas y podrían tener un valor igual a 0, pero si esas cenizas son de un familiar cercano, esas cenizas no tienen un valor per se, sino que es la forma en como nosotros las concebimos, ¿sí? Puede ser cenizas de un árbol viejo, ¿no? Pero si ese árbol tuvo un valor dentro de algún momento histórico, cobra otro tipo de sentido. Bueno, pues está al pendiente, ¿no? De poder conservar el trabajo que ya realizaron otros, ¿no? Es dar mantenimiento y del trabajo de quienes ya se esforzaron y pusieron todo de sí para que quedara como quedó y poder nosotras tener ese cuidado de conservarlo. La escultura fue restaurada a su estado original, pero lo importante es cómo se percibió en el siglo XVIII. En el momento histórico, la fe que generó, cómo fue percibida por los feligreses, por los devotos que finalmente son quienes creen en la pieza y los que le dan un valor más allá de lo material.